Nada se siente tan bien como desquitarse. Espera, no, tacha eso. Lo que quise decir fue nada se siente tan bien como vengarse. No, espera, lo dije mal de nuevo. Lo que realmente quise decir fue nada se siente tan bien como obtener una venganza que arruine por completo a la persona que te hizo daño. Pero por más satisfactorias que puedan ser las historias de venganza, hay algunas que, yo diría, van demasiado lejos. Desde un plan que tardó 20 años en desarrollarse hasta un matón que literalmente recibió una gran cantidad de karma. Es hora de historias de venganza aún más extremas que fueron demasiado lejos. Robo de comida frustrado. No hay nada más molesto que ir a buscar la comida que estabas guardando y descubrir que alguien más se la ha comido. Este es un riesgo común de ser un estudiante en un alojamiento compartido, como descubrió el usuario de Reddit, The Man with Two Poo Brains. ¡Qué buen nombre! Estudiante de primer año de microbiología en una universidad de Inglaterra. Vivía con otros estudiantes, todos varones, que compartían la misma cocina. Inevitablemente la comida de Pooh Brain desaparecía a menudo, pero nadie admitía haberla robado. Bueno, un día toda su clase estaba en los laboratorios, experimentando con un orthopoxvirus de bajo riesgo, género de virus que causa lesiones cutáneas en mamíferos. No exactamente inofensivo, pero sí lo suficientemente inofensivo como para dejar que los estudiantes de primer año lo manejen. Fue entonces cuando notó que uno de sus compañeros de laboratorio había perdido su muestra, y pronto desarrolló una ampolla bastante dolorosa en el labio. Una bombilla se encendió en la cabeza de Pooh Brain y rápidamente sacó una muestra del virus. Más tarde esa noche untó la muestra sobre un pedazo de queso que había comprado. Lo envolvió bien para evitar cualquier contaminación cruzada con otros alimentos y lo dejó en el refrigerador. Efectivamente, al día siguiente alguien comió el queso. Al día siguiente, dos de los compañeros de la casa de Pooh Brain tenían desagradables ampollas en toda la boca. Estaban tan mal que no salían, hasta que las lesiones finalmente desaparecieron unas semanas después. Después de eso, la comida de Pooh Brain nunca volvió a desaparecer. Vaya, y todo lo que hizo falta fue una ligera guerra biológica. Retaguardia del matón. ¿Alguna vez te acosaron en la escuela? Sí. Me metieron en un casillero y me robaron el almuerzo 1 o 2 veces, o 50 veces. Ok, eso puede sonar mal, pero no es nada comparado con lo que le pasó a Marco, el amigo del usuario de Reddit SSP682. Marco era un niño pequeño y delgado. Era un poco nerd, pero en general estaba bastante feliz. Hasta que un niño mucho más grande al que llamaremos Polo empezó a molestarlo. Y no me refiero a bromas inofensivas. Marco empezó a llegar a clase con los ojos morados. Su mochila estaba rota, le habían robado la comida y sus cosas prácticamente destruidas. Los padres de Polo estaban bien conectados con la escuela, así que cuando Marco lo denunció lo acusaron a él de mentir y lo suspendieron. Su suspensión solo se levantó cuando apareció un video tomado con un teléfono inteligente que mostraba a Polo destrozando el bolso de Marco y arrojándolo a la basura. Pero a pesar de esto, Polo no enfrentó consecuencias de ningún tipo. Entonces, cuando Marco finalmente regresó a la escuela, decidió que no iba a soportar más esto. Apareció un día con una enorme bolsa de ositos de goma, con la esperanza de compartirlos con sus amigos. Como podrás imaginar, Polo le arrancó la bolsa a Marco, robando los dulces y destrozándolos, un puñado tras otro. Marco comenzó a llorar, lo que solo impuso a Polo a comer más, que es exactamente lo que Marco quería. En realidad no estaba llorando, estaba fingiendo. ¿Por qué? Bueno, durante su suspensión, Marco se enteró de que cierta persona tenía una afección intestinal que lo hacía intolerante a los sustitutos del azúcar. Y esos no eran ositos de goma normales, eran ositos de goma sin azúcar. Marco le había tendido una trampa. A lo largo del día, Polo continuó atiborrándose de los dulces robados, hasta que de repente salió corriendo de la clase y corrió hacia el baño, con una sospechosa mancha marrón recorriendo sus pantalones. Nadie vio a Polo durante unos días después de eso, y circularon rumores de que después de la visita de Polo, parecía que alguien había explotado en el baño. Cuando regresó tenía un aspecto horrible. Tenía la cara mayugada, llevaba un parche en el ojo y el otro ojo estaba inyectado en sangre. Aparentemente se había esforzado tanto mientras luchaba contra los efectos explosivos de los osos sin azúcar, que quedó parcialmente ciego de un ojo. Después de eso dejó a Marco en paz. Es posible que esos ositos de goma no tuvieran azúcar, pero esta historia fue increíblemente dulce y malévola. Enseñando una lección. Que un niño sea intimidado por otro niño es una cosa, pero que un niño sea intimidado por un maestro es un nivel completamente diferente de maldad.
Lamentablemente eso es lo que le ocurrió al usuario de Reddit SafeAD5951, cuando apenas tenía 6 años. Safe acababa de comenzar el primer grado, pero a su maestra, la señora Huckner, le desagradó instantáneamente. A pesar de ser un niño, impuso castigos increíblemente duros a Safe y a un amigo suyo. Ella los llamaba por nombres despectivos, prohibió a los otros niños jugar con ellos e incluso obligó a Safe a permanecer en la basura mientras todos los demás niños le echaban encima las sobras del almuerzo. Cuando llegó a casa ese día con sus zapatos arruinados, empapados en jugo de basura, su mamá le preguntó qué había pasado y él le contó sobre los castigos de la profesora. Sorprendida, llamó a los padres de su amigo, a quienes les habían dicho lo mismo. Era un patrón de comportamiento en el que la señora aparentemente apuntaba a niños que no eran ricos o blancos. Lamentablemente la escuela no estaba dispuesta a tomar ninguna medida, por lo que sin perder más tiempo la madre de Safe lo inscribió en otra escuela, donde de repente comenzó a prosperar. Y aunque Safe estaba a la altura de su potencial, también lo estaba su madre. Durante los siguientes 3 años obtuvo una licenciatura en educación y luego consiguió un trabajo como maestra, todo mientras criaba a Safe y a sus hermanos. Luego obtuvo su maestría y se convirtió en una destacada educadora del distrito. La comunidad la amaba y la respetaba mucho. Unos 30 años después, Safe se dio cuenta de que la horrible vieja escuela había cerrado unos años después de su partida. Sacando a relucir recuerdos, le preguntó a su madre si recordaba a la señora Huckner. Y fue entonces cuando su mamá soltó una bomba. Ella dijo con calma que sí la recordaba. También había pasado los últimos 25 años informando a todas las administraciones escolares del estado lo vil que era la señora Huckner. Ella les había dado relatos detallados de su comportamiento, por lo que cada vez que solicitaba un trabajo como profesora en cualquier escuela del distrito de su madre, la rechazaban rotundamente. Su madre había ascendido en los rangos de la educación simplemente para arruinar la carrera de esta mujer en venganza, por lo que le había hecho a Safe. Y hasta donde ella sabía, la señora Huckner nunca volvió a ver el interior de un salón de clases. ¿Moraleja de la historia? No te metas con las mamás. Diagnóstico: venganza. Cuando te enamoras, quieres darle el mundo a la otra persona, como lo hizo una vez el usuario de Reddit al que llamaremos Mike. Él y su pareja Betty habían estado saliendo durante 4 años. Ambos habían estado casados antes y habían tenido hijos, pero ahora querían sentar cabeza juntos y tener sus propios hijos. También querían construir la casa de sus sueños, porque a Betty le habían diagnosticado una enfermedad progresiva, que significaba que necesitaría una silla de ruedas en el futuro. Entonces, construir una casa desde cero con elementos como pasillos anchos y marcos de puertas tenía más sentido. Mientras estaban en la fase de planificación, Mike comenzó algunos proyectos de construcción en la casa actual de Betty, para que cuando llegara el momento de venderla, obtuviera la mayor cantidad de dinero posible. Invirtió unos $30,000 de su propio dinero en la propiedad, con un contrato especial vigente que establecía que el dinero le sería devuelto una vez que se vendiera la casa. 6 meses después, las cosas van por buen camino cuando de repente Mike comienza a sentirse enfermo, realmente enfermo. Acude al médico, que le hace algunas pruebas, pero no son buenas noticias. Mike tenía cáncer. Era un tumor del tamaño de una pelota de golf en su estómago. Pero era tratable y Mike tenía un seguro médico realmente bueno. Entonces, después de comenzar la quimioterapia, le sugirió a Betty que vendieran una de sus casas y se mudaran juntos, para que la carga financiera no los acosara en su nueva vida juntos. Pero Betty de repente se quedó fría. Un día de la nada, Mike recibió un mensaje de texto de Betty que decía: «Te amo, pero no me veo cuidando a alguien tan enfermo a largo plazo, y no creo que debamos vernos más». Un texto. ¿Ella lo dejó por un mensaje de texto después de 4 años? Mike comprensiblemente se quebró. Recogió todas las cosas de Betty de su casa y fue a dejarlas en la calle, y fue entonces cuando lo vio. A través de la ventana vislumbró a Betty haciéndole el baile sin pantalones a otro hombre. No podía creerlo. Fue a casa, hizo algunas llamadas y descubrió que esta aventura debió haber comenzado hace al menos 8 meses, casi al mismo tiempo que estaban elaborando los planes para su nuevo hogar. Mike se quedó paralizado y simplemente empujó todo el asunto al fondo de su mente. Varios meses después fue declarado libre de cáncer y estaba limpiando algunos trámites cuando se topó con una factura antigua, una dirigida a Betty por $30,000. De repente los engranajes de la venganza empezaron a girar. Sabía cómo hacer que Betty pagara y sabía cómo hacer que le doliera. Envió la factura a su abogado, diciéndole que iniciara los trámites para recuperar el dinero adeudado. Y no demasiado pronto, porque resultó que Betty estaba vendiendo su casa, claramente con la esperanza de usar el dinero para comprar una casa nueva y más adecuada.
Pero lo que no sabía era que Mike no iba a perdonar las tasas de interés incurridas por no pagar esa factura durante casi 2 años, y eran altos. Después de pagar esa cantidad más los honorarios legales y la liquidación de su hipoteca, se quedó con menos de $10,000, ni mucho menos lo suficiente para comprarse una casa nueva. Se vio obligada a mudarse con su hija adulta antes de dejar su trabajo y reclamar una discapacidad a medida que su condición empeoraba. Unos años después, Mike estaba en una tienda cuando, adivina, se encuentra con Betty. Parece agotada, decaída y ahora está en silla de ruedas. Fue bastante agradable, pero pronto se disculpó y continuó con su día. Aproximadamente una semana después, Betty lo llama. Ella se disculpa por dejarlo como lo hizo. Mike da las gracias y cuelga como si nada. Luego comienza a llamarlo repetidamente, a enviarle mensajes de texto constantemente rogándole que la acepte, y reanudan lo que alguna vez tuvieron. Y fue entonces cuando Mike lanzó la bomba nuclear. Él respondió: «No me veo cuidando a alguien tan enfermo a largo plazo. Adiós». Santo cielo, le lanzó esa frase de ruptura con tanta fuerza que no creo que ella se recupere nunca. Venganza de RuneScape. ¿Alguna vez te han engañado? Sí, lo sé, amigo, duele muchísimo. Afortunadamente, las historias de otras personas que se vengan de sus parejas infieles son un verdadero tónico para el desamor. Como esta siguiente historia del usuario de Reddit, OrsP19, quien, para que YouTube no elimine este video por malas palabras, llamaremos Laura. Laura era una ávida jugadora del juego en línea RuneScape, y mientras jugaba conoció a su novio de larga distancia, a quien llamaremos Douche. A medida que fueron creciendo, Laura consiguió un trabajo, se mudó y se independizó, y en definitiva creció. Douche, por otro lado, no lo hizo. Dependía de Laura para que le enviara dinero para pagar el alquiler, y hacía berrinches cuando Laura no podía permitirse el lujo de mantenerlo. Se negó incluso de buscar trabajo a pesar de que Laura se ofreció a ayudarlo. Y luego Douche tuvo la audacia de afirmar que Laura simplemente no estaba trabajando lo suficiente, y que ella debería conseguir un segundo trabajo para que él pudiera seguir jugando a RuneScape. Si yo fuera Laura, habría dejado a este perdedor en el acto, pero Laura lo amaba y quería ayudarlo. Ella le prestó dinero a Douche para que fuera en avión a verla, pero mientras él estaba de visita vio aparecer un mensaje en su teléfono. Decía: «¿Cuándo la vas a dejar?». Pensando que tal vez estaba perdiendo algún contexto precioso, esperó hasta que él se durmiera y revisó su teléfono. Efectivamente, Douche la había estado engañando, enviando mensajes y coqueteando con otra chica, prometiendo dejar a Laura, burlándose de Laura a sus espaldas e incluso enviándole fotos comprometedoras de Laura para que pudieran criticarla y reírse de ella. Nunca se había sentido tan utilizada o vengativa. Durante el resto del encuentro, ella fingió no haber visto nada y siguió siendo tan encantadora y cariñosa como siempre. Sin embargo, después de dejarlo en el aeropuerto, regresó a casa. Se sentó frente a su computadora e inmediatamente inició sesión en RuneScape, pero no en su cuenta, en la de él. Él había iniciado sesión permitiéndole un acceso sin precedentes a su preciosa cuenta de 14 años. En una hora ella destruyó y vendió todo lo que él había ganado, usando todas sus monedas del juego para comprar artículos inútiles, que podían comprarse pero no usarse ni venderse. En cuestión de minutos, su legado virtual, que constaba de más de 8,000 millones de monedas del juego, ya no tenía ningún valor. Pero ella no había terminado allí. Luego se puso en contacto con todos sus amigos en el juego y les contó sus travesuras infieles. Cambió su nombre de usuario por algo increíblemente vergonzoso y se desconectó. Unas horas más tarde, su teléfono explotó. Douche estaba histérico llamándola por todos los nombres bajo el sol y enviándole fotos de sí mismo llorando. Laura le explicó con calma que nunca volviera a contactarla o que presentaría cargos penales por compartir sus fotos privadas sin consentimiento. Aparentemente se cayó rápidamente después de eso. Bueno, parece que los engaños digitales merecen consecuencias digitales. ¿Llamaste? Las facturas de teléfono son las peores. Siempre me sorprende la cantidad de minutos que he usado y cuánto cuestan. Pero en los años 80 eran mucho peores. El costo de procesar una llamada era mucho mayor, lo que una mujer inteligente aprovechó alrededor de 1987. Según un informe de Hollywood en ese momento, un hombre que vivía en el área con su novia estaba a punto de emprender un viaje de negocios durante algunas semanas. Planeaba romper con ella, pero en lugar de decepcionarla gentilmente y actuar como un adulto, le dijo cruelmente que cuando regresara, esperaba que ella hubiera empaqueado y se hubiera ido. Ella estaba comprensiblemente molesta, tan molesta que decidió vengarse, no rompiéndole el corazón, sino rompiéndole la billetera. Bueno, pasan unas semanas y nuestro hombre regresa de su viaje. Su casa está impecablemente limpia y no hay señales de su ex. Su pequeño y malvado plan había funcionado.
Lo único fuera de lugar era el teléfono, que había quedado descolgado. Escuchó un extraño balbuceo y asumió que había un problema de conexión, por lo que volvió a colgarlo y no pensó más en ello. Eso fue hasta que llegó la factura del teléfono. Por lo general pagaba unos $20 al mes, unos $50 en dinero actual. Pero las cifras de esa factura indicaban que debía la astronómica suma de $8,000, un poco más de $21,000 hoy en día. Resultó que justo antes de que su ex se fuera para siempre, ella hizo una llamada a larga distancia al reloj parlante de Japón, un servicio automatizado que proporcionaba la hora por teléfono. Al ser una llamada a larga distancia costaba más, y al ser automática la persona que llamaba no colgaba. Con un costo de alrededor de 50 centavos por minuto, el teléfono de este tipo había estado llamando a Japón sin parar durante aproximadamente 266 horas o 11 días. ¡Wow! Definitivamente esa es una forma de hacer que tu ex pague. Sin grama. En la década de 1980, el libro completo de chistes escandalosos y atroces inventó una broma maravillosamente inofensiva. Coloque una lámina de plástico en una habitación, agregue 2.5 centímetros de tierra vegetal, cubra con semillas de pasto, suba la calefacción y listo. En unos días el bromista se encontrará con un césped interior. La lámina de plástico facilitaría su extracción y no causaría ningún daño real. Sin embargo, una mujer en el Reino Unido, a quien llamaremos Jenny, decidió darle un giro malicioso a esta pequeña broma. En la década de 1980, Jenny tenía un novio llamado Carl. Carl era piloto de líneas aéreas y a veces pasaba varias semanas fuera de casa en vuelos de larga distancia. O al menos eso fue lo que le dijo, porque un día Jenny pasó por la casa de Carl cuando supuestamente él estaba en uno de estos vuelos y vio a Carl a través de la ventana besándose con una azafata. Angustiada y humillada, Jenny se fue a casa en silencio, pero mientras lo hacía empezó a pensar en formas de vengarse de él. Durante las siguientes semanas fingió que no pasaba nada, encontrándose con Carl, siendo afectuosa y actuando como una novia cariñosa. Sin embargo, la siguiente vez que él le dijo que estaba afuera por semanas de negocios, ella comenzó su plan de venganza. Ella le dijo que tendría que pasar por su apartamento varias veces para recoger algunas cosas, aunque no estaba segura de cuándo. Incapaz de precisar sus movimientos, si Carl quería reunirse con su amante, no podría usar su apartamento en caso de que Jenny lo sorprendiera. Entonces el lugar quedaría completamente desocupado. Exactamente lo que Jenny necesitaba. Cuando él se fue a casa esa noche, Jenny se puso a trabajar. Con una regadera empapó todos los muebles de su apartamento, su sofá, su cama, su alfombra, incluso su papel higiénico. Luego encendió la calefacción para que estuviera agradable y cálido. Abrió todas las cortinas para que hubiera mucha luz solar y esparció paquete tras paquete de semillas de berro por todo el lugar. Ella pasó unos días después y para su deleite la mayoría de las semillas estaban germinando. Cuando Carl regresó de donde realmente había estado, se encontró con miles de berros cuyas raíces estaban entretejidas en sus muebles, arruinando todo lo que tocaban. Después de eso, Jenny nunca volvió a verlo. Parece que quedó avergonzado. El karma genera interés. ¿Eras un niño incómodo mientras crecías? Quiero decir, ¿quién no lo fue? Bueno, el usuario de Reddit Seneca13 fue un poco más incómodo que la mayoría. No tenía amigos y un compañero de clase llamado Derek lo acosaba. Un día Derek comenzó a actuar amablemente con él. Casualmente fue el mismo día en que Seneca trajo su nueva figura de acción a la escuela. Derek pasó todo el día adulando a Seneca, siendo amable con él y haciendo creer al pobre ingenuo que Seneca era su amigo. Luego le preguntó a Seneca si podía prestarle el juguete nuevo y él aceptó felizmente. Sin embargo, al día siguiente Derek lo ignoró. Y cuando le pidió que le devolviera su juguete, Derek dijo: «Nunca me lo diste, perdedor, debes haberlo imaginado». Luego comenzó a difundir mentiras viciosas sobre Seneca para que se marchara, aislándolo del resto de la escuela. ¡Qué idiota! Esto quedó con Seneca mientras crecía, pero finalmente él encontró su lugar. Hizo buenos amigos y se convirtió en un exitoso plomero y electricista. Unos 20 años después del incidente, una mañana, a las 2 de la madrugada, recibió una llamada de emergencia de una casa inundada. Resulta que era la casa de Derek. Seneca mantuvo la calma, saludó y se presentó. Actuó como si las cosas en la escuela nunca hubieran ocurrido. Le aseguró a Derek que estaba en buenas manos y le dio una idea de lo que costaría arreglar esto. Unos cientos de dólares como máximo. Derek parecía feliz, pero era Seneca quien estaba encantado, porque mientras evaluaba los daños notó que había muchos trabajos en la propiedad que no cumplían con regulaciones de la ciudad. Claramente había provocado la fuga que debía haber estado ocurriendo durante semanas, y generaría una enorme factura de agua si un plomero registrado no lo descartaba como un accidente. Comenzó a fotografiar y a documentar todo,
antes de llamar a un amigo suyo en el ayuntamiento para que bajara lo antes posible y viera el desastre que este idiota había armado. Su amigo llegó y después de mirar alrededor, Derek recibió la orden de derribar la mayor parte de su casa, ya que contenía adiciones, ampliaciones y tuberías no autorizadas. Derek estaba furioso pero no podía hacer nada. Seneca y su amigo se fueron, pero no antes de que Seneca también dejara a Derek y le facturara la llamada, solo para echar sal en la herida. Unas semanas más tarde, Derek llama a Seneca y le pide hablar cara a cara. Se encuentran y Derek sospechosamente pone su teléfono boca abajo sobre la mesa. Seneca se dio cuenta de que Derek podía estar intentando grabar su conversación, por lo que mantuvo la calma. Fue entonces cuando Derek le mostró la factura del agua. Era cerca de $80,000. Además de toda la reconstrucción que necesitaba hacer, esto lo llevaría a la bancarrota. Le rogó a Seneca que firmara el certificado confirmando que se trataba de un accidente. Pero Seneca se negó. Enojado, comenzó a reprender a Seneca, admitiendo que sabía que su trato cuando estaban niños estaba mal, que lo sentía. Pero Seneca solo le había cotizado unos cientos de dólares por reparaciones. ¿Por qué mentiría sobre eso? Seneca simplemente respondió: no dije tal cosa, perdedor. Debes haberlo imaginado. Y luego se fue. Wow, para una venganza tan icónica debería haber una figura de acción de Seneca. Problemas de papá. Hay muchos padres malos por ahí. Les da igual, no se esfuerzan o peor, son crueles. Pero pocos se comparan con la cucaracha que la usuaria de Reddit, Layla Anis, tuvo que llamar papá. Cuando Layla nació, su padre la abandonó a ella y a su madre. Vació las cuentas bancarias de su madre, pero a pesar de ello, su madre nunca dijo una mala palabra contra él. Nunca pagó manutención, apenas le envió tarjetas de cumpleaños y solo la visitó 1 o 2 veces al año. Sin embargo, cuando su madre se volvió a casar, él afirmó directamente que Layla ya no era su responsabilidad. Ahora era el problema de su nuevo padrastro, y cortó toda comunicación con ella. No asistió a su graduación ni a su boda, ni siquiera respondió a invitaciones para conocer a su hijo. En todo ese tiempo, Layla había recibido solo un correo electrónico de él, donde lo único que hizo fue criticar a su madre por su apariencia, criticando todo sobre ella. Cuando Layla defendió a su madre, él la llamó un desperdicio y dejó de responder. Ese fue el momento en que Layla realmente se dio cuenta de lo mala persona que era. Ella siguió con su vida cuando un día, de la nada, recibió un correo electrónico de él. ¿Era para volver a conectarse? ¿Para disculparse? ¿Para conocer a su nueva familia? No, necesitaba algo, un riñón. Resultó que era diabético y sus riñones estaban fallando. Estaba en la lista de donantes, pero encontrar una pareja compatible podía llevar años, tiempo que no tenía. Entonces pensó que un pariente consanguíneo suyo podía ser compatible y darle uno. Fue la única razón por la que se había puesto en contacto con Layla. Enfurecida por su audacia, Layla leyó y releyó el correo electrónico, y luego comenzó a conspirar. Ella respondió y acordó reunirse con él y hacer la prueba para ver si eran compatibles. Fueron juntos al hospital y confirmaron que ella era compatible. Su padre biológico estaba encantado. Luego de varias semanas, Layla comenzó toda la terapia intensiva y el trabajo de preparación necesarios para una donación, tomando cada paso muy en serio. Luego, el día de la cirugía, llegó al hospital y vio a su padre, pero justo antes de entrar, ella le dijo que no iba a seguir adelante. Confundido, su padre biológico comenzó a desmoronarse, rogando saber por qué. ¿Qué sucedía? ¿Por qué no podía quedarse con su riñón? Con una amplia sonrisa, ella le dijo que él no era su padre, y usando sus propias palabras, dijo que era un desperdicio. Con eso, ella se fue y nunca más lo volvió a ver. Vaya, Layla literalmente botó a esa cucaracha. Bueno, esa es toda la venganza para la que tengo estómago esta vez. ¿Cuál fue tu historia favorita? ¿Tienes alguna historia propia? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.